No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Bueno, bienvenidos. Estamos en su programa Disfrutando el Matrimonio. Qué bueno que está con nosotros. Mi nombre es Armida de Valdés. Les damos una cordial bienvenida a pasar este tiempo donde vamos a estar aprendiendo algo más acerca de la relación de matrimonio. Bien, mi nombre es Rigoberto Valdés y qué bueno que está con nosotros, ¿verdad? Dispóngase este tiempecito, alrededor de una hora vamos a estar con ustedes. Vamos a estar tratando un tema, ¿verdad?, relacionado con la mujer. Continuamos en el mes y queremos, ¿verdad?, seguir honrándolas, ¿verdad?, porque en la Biblia se hablaron de ellas y nosotros como matrimonio, como personas podemos aprender cómo fueron algunas mujeres usadas grandemente por Dios para marcar al pueblo de Israel de una manera para bien, ¿verdad? Y queremos decirles, ¿verdad?, que la mujer ha sido parte importante en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Desde la creación, Dios ha tenido planes con ella y por lo tanto, ¿verdad?, queremos honrarlas en esta hora, en este tiempo, en este mes de mayo, y queremos hablar de alguna de ellas. Así que vamos a estar hablando del tema, la influencia de la mujer, ¿verdad? Es una influencia muy importante, tanto en el pueblo de Israel, tanto en la sociedad, ¿verdad?, como en la familia. Así que en esos ámbitos la mujer tiene su mano puesta, ¿verdad?, para bien. Así que continúe con nosotros, por favor. Claro que sí. Y bueno, como decías, la influencia de la mujer. Este es un tipo de liderazgo oculto, más o menos, así le podríamos llamar. La influencia es un liderazgo oculto que por mucho tiempo, que desde el principio de la creación, Dios ha depositado en la mujer. Entonces, hoy vamos a estar tratando este tema de la mujer y cómo influye en la familia y por ende en la sociedad también. Sabemos que Dios ha llamado al varón como el líder principal de la familia, ¿sí? Y por lo tanto, en muchas culturas, muchas naciones han hecho que el varón es el que sobresale en el liderazgo, también hablando en el terreno laboral y por supuesto no lo sabemos que en la familia casi siempre está el varón, el liderazgo principal en ello, pero no podemos olvidar y no podemos descartar lo que Dios hizo con la mujer. O sea, Dios ha puesto un potencial en la mujer tan extraordinario, tan importante, que cuando se le ha permitido que se desarrolle, podemos ver grandes triunfos y podemos ver grandes bendiciones en el transcurso de la vida, como fue en los tiempos bíblicos y hoy en día también. Entonces, desafortunadamente hay muchas culturas que no permiten la entrada de la mujer ni al campo laboral, ni tiene ciertos derechos en algunos lugares, pero quiero decirles que el diseño divino de Dios, como Dios diseñó a la mujer y el papel que le dio para desarrollar realmente, no lo limita, ¿sí?, como muchas culturas limitan a la mujer solamente al trabajo del hogar, de la casa, y sin darle participación alguna en las decisiones de esta familia. La mujer, cuando se le da la oportunidad, ¿verdad?, de participar de una manera correcta dentro de los diferentes rubros familiares, viene a ser una gran ayuda. Las sociedades, las culturas que no le permiten a la mujer desarrollarse dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, están menospreciando y limitando su potencial, están dejando de crecer, están dejando de utilizar todos sus recursos, ¿verdad?, porque la mujer como un ser humano tiene capacidades, tiene potencialidades, tiene esas capacidades que Dios les ha dado a la mujer, es para el bien, primeramente de la familia, segundo de la comunidad y de la nación y a nivel mundial, ¿por qué no? Vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo
a pesar de los rezagos que la mujer ha padecido a través de la historia, ha sobresalido, ¿verdad? En diversas ocasiones. Hoy día se le está dando más oportunidad y cuando la sociedad la menosprecia, cuando la sociedad la relega, venimos a dejar de avanzar, es en perjuicio de nosotros mismos. Y por lo tanto, ese potencial, ese papel importante que juega la mujer, va a venir a beneficiarnos, ¿verdad?, a la comunidad y a la nación en general. Claro que sí, pero ¿quién debe de aprender primeramente esto? ¿Dónde debe ser el inicio donde sea valorado, ¿sí?, y se le dé la oportunidad de desarrollarse? A la mujer realmente empieza en casa, ¿no? En casa es el lugar donde tiene que ser reconocido todo lo que Dios ha depositado en una mujer. Porque nosotros vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ejemplos realmente fuertes de liderazgo donde las mujeres hicieron cosas tremendas y pudieron ejercer un llamado de parte de Dios, porque fue Dios mismo a través de ellas ejerciendo un liderazgo para sacar adelante no nada más su familia, sino una nación. Entonces, desafortunadamente traemos arrastrando culturas y creencias, ¿verdad?, que no fueron puestas por Dios, porque no fue así el diseño de Dios. Dios sí nos ha dicho a las mujeres que sabemos que el varón es la cabeza principal, pero no está hablando, ¿sí?, de que en ausencia del varón o por algunas limitaciones del varón, la mujer no puede ejercer algún llamado o no puede ejercer algún liderazgo dentro de la familia primeramente. Entonces, quiere decir que la mujer es tan capaz como el hombre también. Dios mismo dejó escrito, ¿no? Dice, ya no hay varón ni hembra. Le estaba diciendo, ya no se discriminen entre la raza humana, o sea, no discriminen a la mujer dentro de la raza humana. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, en ella también existe el potencial. Yo he sembrado grandes capacidades en ellas, habilidades que pueden desarrollar y que pueden ser para bien. Dios no se equivocó cuando formó a Adán y después formó a Eva. A Adán, Dios pone ciertas características en él muy importantes para ejercer liderazgo y para sacar adelante un hogar y una familia, pero en Eva también Dios deposita algo muy especial y de gran importancia que sin ella ningún varón va a poder hacer jamás el papel que hace una mujer en casa, en la familia y también en la sociedad. Como nosotros tampoco podemos usurpar el lugar del varón, podemos semejarnos a ellos, podemos parecernos en ciertas cosas, porque Dios nos formó a los dos, pero la ausencia del varón, nosotros no podemos llenar ese vacío, por más que queramos, jamás lo vamos a lograr, porque fuimos diseñados para cosas diferentes, un rol diferente, un papel diferente, pero que juntos nos complementamos. ¿Okay? Has dicho bien, la influencia de la mujer es muy importante. Dios no se equivocó, nos hizo nacer en un hogar donde había una madre, la usó como un vehículo para trasladarnos, ¿verdad?, del cielo a la tierra. Y también hay un padre, ¿verdad? Cuando yo llegué había un padre y una madre, y él en su sabiduría sabía, ¿verdad?, que hay cosas que la madre nos aporta, que el padre no puede aportarnos. Hay cosas que el padre nos aporta que la madre no puede darnos, así que él así lo ha diseñado, pero en este caso estamos viendo, ¿verdad?, esas características de la madre, esa influencia que es determinante, no solamente va a marcar la vida de cada uno de sus hijos para bien, sino que también va a colaborar, ¿verdad?, para el desarrollo de la familia en general. Y en ocasiones va mucho más allá su influencia, más allá del núcleo familiar, como lo vamos a estar viendo con ciertas mujeres que la Biblia nos relata, ¿verdad?, que fueron usadas por Dios de una manera atinada, de una manera adecuada, y que en la historia han dejado huella, ¿verdad?, y su nombre ha sido escrito en la Biblia para recordarnos a través de las generaciones, a través de los siglos, porque Dios así lo dijo. Hoy ya no hay diferencia entre mujer y varón. Después de que Cristo vino a este mundo, Él vino a establecer un orden y darle el lugar verdadero que le corresponde a la mujer. Dice, yo la creé, fue idea mía, yo la traje a esta tierra, la hice nacer con un propósito.
Si nosotros como seres humanos, como varones, la desechamos, nosotros estamos dejando de crecer, ¿verdad? Porque aun cuando nosotros como varones seamos los líderes principales del hogar, los responsables directos, tenemos una ayuda idónea dada por Dios para nuestro beneficio. Claro que sí. Y fíjate algo muy importante que el Señor mismo dice que Dios creó al varón, Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Quiere decir, cuando está hablando del hombre, está hablando del género humano realmente, se refiere a varón y a mujer, dice que somos a su imagen y semejanza, por lo tanto, así como el varón tiene un lugar especial, ¿sí? Queremos decir que la mujer también fue diseñada a semejanza de Dios y tiene ese lugar especial delante de Dios. Desafortunadamente, son las costumbres y es la cultura, la enseñanza equivocada que se ha traído durante mucho tiempo, que ha discriminado a la mujer y la ha relegado, y esto ha hecho, ¿verdad?, que se haga competencia entre varón y mujer, y no es lo que Dios quiso así. Dios nos hizo para complementarnos. Dios no creó a la mujer como competencia del varón, nos hizo un complemento, puso algo en ella y algo en él diferentes que juntos iban a lograr ser el uno que él mencionaba, ¿no? Dice, y los dos serán uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente, necesitamos el apoyo del varón, como el varón también necesita de la mujer en muchas áreas de nuestra vida. Realmente, ¿por qué es que nosotros cuando estamos solteros nos sentimos solos? Sentimos que no estamos completos, que algo nos hace falta y llegamos el momento de tomar la decisión de unirnos al matrimonio, porque ahí es precisamente en esa relación donde se complementa, donde se forma la unidad de la que Dios mencionó en el principio de la creación, cuando formó a Adán y formó a Eva. Bien, ese es el plan de Dios, ¿verdad? Ya no serán más dos, dice. Ya no serán más dos seres, uno varón, una mujer. En el matrimonio somos uno. Lo que a uno le pase, le dolerá al otro. Así que ese es un misterio que Dios ha diseñado así, de esa manera. Y tenemos que adoptarlo en nuestra vida, ¿verdad? Porque así conviene. La palabra de Dios no cambia, Él no la va a cambiar. Él la va a hacer prevalecer a través de los tiempos. Cuando Jesús regrese a esta tierra, nosotros vamos a darle cuentas a Él de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que le obedecimos o de lo que le rechazamos. Así que en este tiempo vamos a estarnos gozando con este tema, la influencia de la mujer. Decía mi esposa que es un liderazgo oculto, ¿verdad? No muy reconocido, en ocasiones olvidado, pero que ahí está para nuestro bien. Y vamos a ir a un corte y vamos a estar regresando, ¿verdad? Para ver qué mujeres, ¿verdad?, impactaron de una manera influyente la vida del pueblo de Israel, la vida de familias. Y vamos a estar regresando aquí en su programa Disfrutando el Matrimonio. No le cambie, siga con nosotros. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silencio. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas. Bueno, pues hemos regresado, estamos en su programa Disfrutando el Matrimonio y estamos hablando acerca de la influencia de la mujer, primeramente en nuestra familia, en nuestro hogar y posteriormente pues en nuestra sociedad. Y este es el tema del día de hoy, haciendo reflexión acerca de la importancia de la mujer, cómo influye y cuántas cosas se pueden lograr si le diéramos esa oportunidad en todos los hogares, como en todas las culturas, en todas las naciones, de poderse desarrollar plenamente y ver cuánta capacidad puede aportar para el bienestar de nuestras familias y de nuestra sociedad también. Ahorita vamos a comentar acerca de una mujer de la Biblia muy relevante. Realmente es una mujer admirable que nosotros podemos ver todo lo que ella hizo. Una mujer común, con sus quehaceres normales como las tenemos todas las mujeres, casada, con obligaciones, y sin embargo eso no la limitó para poder
llevar a cabo un gran papel que no nada más afectó su entorno familiar, sino también toda una nación, todo un pueblo. Bien, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de una mujer llamada Débora. Débora era una mujer, ¿verdad?, que era una esposa. Era esposa y dice la palabra, ¿verdad?, que en ese tiempo en que ella vivió, en que ella fue llamada por Dios para desempeñar un papel muy importante, ella, el pueblo estaba en crisis religiosa, en crisis civil, en crisis del hogar, en todos los aspectos. Y en el libro de Jueces, capítulo 4, nos habla la historia de ella. Los antecedentes son que el pueblo había hecho lo malo, los varones estaban haciendo lo malo, las familias hacían lo malo, y Dios entregó al pueblo de Israel en manos de Javín, rey de Canaán, dice la palabra. Voluntariamente Dios lo hizo así. Y ya los había entregado anteriormente en manos de los moabitas, en manos de los filisteos, etc. ¿Por qué? Porque la desobediencia de ellos los llevaba a que Dios les levantara enemigos más fuertes que él. Y en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía un liderazgo firme, un liderazgo genuino, correcto. Y dice la Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Jueces, dice: después de la muerte de Ahod, que era un juez previo a Débora, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Nazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, o sea, el rey Javín, ¿no?, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo por 20 años el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo sojuzgado. Y esos son los antecedentes, pero un buen día el pueblo, en su cansancio, en su desesperación, clamaron a Dios, dice, y Él le levantó a esta mujer llamada Débora. Así es. Dice el verso 4, ¿qué dice el verso 4? Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel. Una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Así es que vemos que esta mujer estaba casada, ¿no? Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, dice, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Así es que era alguien que estaba muy ocupada, una mujer realmente con compromisos de hogar, porque no era una mujer libre, sino casada, y también servía a la sociedad. Dice que ella estaba llevando los casos de juicio, ¿no? Toda situación iban y las presentaban delante de ella y ella tenía que juzgar estas situaciones. Entonces vemos que ella realmente estaba ocupada, era una mujer normal como cualquiera de nosotros, ¿sí? Con los sentires que tenemos de repente, los cambios de ánimos y cuánta cosa que nos puede acontecer, y sin embargo eso no limita a una mujer para hacer grandes cosas. Así es. Entonces ella, civilmente, ella tenía el compromiso, la obligación de juzgar a Israel. No era un varón, era una mujer, ¿verdad? Entonces, aparte de ser ella juez, ella también era profetisa. ¿Qué es profetisa? Cuando el pueblo se quiere comunicar con Dios, se hace a través del sacerdote. Pero cuando Dios se comunica al pueblo, lo hace a través del profeta. Así dice Jehová. Entonces, ella levanta una profecía dada por Dios y dice: y ella envió a llamar a Barak, que era un varón, ¿verdad?, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabot, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, que eran sus enemigos, ¿verdad?, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos.
Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Así es. Entonces ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cades, a Cedes, a la batalla. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo ella está profetizando que Dios por fin les va a hacer descansar de sus enemigos, por fin Él va a traer un óleo, ¿verdad?, de paz. Entonces el capitán Barak tiene miedo, dice, tenemos 20 años siendo derrotados por Jabín, tenemos la noticia de que están bien armados, tienen 900 carros errados, etc. ¿Cómo es posible? Si Dios ha dicho eso, yo no voy a ir solo, dice. Si tú me acompañas, yo voy a ir. Si tú no me acompañas, yo ciertamente no voy a ir. Así que, ¿qué podemos decir de esta mujer? Dice, yo voy a ir contigo porque sé a quién he creído. Y ella le creyó, lo acompañó. Y dice la palabra, ¿verdad?, más adelante, que en el verso 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día. Había llegado el día, ¿verdad?, en que Dios Así es, que se cumpliría la palabra. iba a cumplir lo que él había dicho, dice. Entonces, en verso 15 dice, Jehová quebrantó a Sísara a todos los carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Así es. Aquel rey que los atemorizaba tanto, ¿sí?, que les tenían tanto miedo, fíjense cómo salió huyendo, solamente porque se creyó la palabra y se ejecutó tal y como Dios lo había dicho. Entonces vemos a Débora que iba al frente de esto, era el líder en esta batalla. Fíjense qué tremendo, una mujer siendo quien iba al frente de un ejército. Entonces vemos que no podemos limitar a la mujer en todo lo que ella puede desempeñar y hacer. Si Dios no lo hizo, porque cuando hay ausencia de varón, lo sentimos mucho varones los que nos estén escuchando, pero hay ciertos lugares donde hay ausencia de liderazgo del varón, entonces Dios se encarga de levantar a una mujer, ¿ok? Por eso es que en nuestra sociedad vemos nosotros que hay mujeres que están al frente de ciertos cargos importantes, cuando hay cuantos varones que pueden ocuparlo, pero Dios también ha creído en la mujer. A pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía una cultura donde la mujer era discriminada, pero Dios les estaba enseñando, ¿sí?, a ellos mismos, con la misma convivencias, con prácticas, le estaba diciendo, ¿sabes qué? La mujer también es importante dentro de la sociedad. La mujer tiene gran potencial, tiene influencia y tiene liderazgo que yo he depositado en ella. Realmente dentro de toda mujer existe un líder nato, un líder natural en todas las mujeres, porque Dios tenemos cierto poder para influir aún en las decisiones que se tomen en el hogar, pero es importante que sea con sabiduría. Estamos hablando de una mujer sabia, ¿ok? Estamos hablando de una mujer temerosa de Dios, que era dirigida por Dios, entonces esto la hacía tomar decisiones sabias y que tuviese el respeto del pueblo, ¿sí?, de toda la nación, y aún los varones, ¿sí?, reconocieran su liderazgo. Sí, y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo Dios en el verso 24 del mismo capítulo 4, verso 24, dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. O sea, solamente, ¿verdad?, cuando una mujer se ha levantado, cuando una mujer ha creído, ¿verdad? Porque Barak, siendo el capitán el del ejército israelí, dice, si tú vas conmigo, yo voy a ir, si no, no voy a ir nada. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, nuestro entorno nos afecta, nuestro entorno que estamos viendo, cuando nos es contrario, no queremos, ¿verdad?, ir. Y en el último capítulo del verso 5 dice algo muy importante. ¿Qué es lo que dice? Dice, y la tierra reposó, ¿cuántos años? 40 años. Después que Débora fue llamada, después que Débora se levantó, después que Débora
le creyó a Dios, siendo ella juez, profetisa, la tierra reposó. Así que esto es un llamado, ¿verdad?, a todas las mujeres a que nos levantemos, a todos los matrimonios que nos levantemos. Así es. Y sobre todo, pues reconocer que cuando una mujer es dirigida por Dios, puede hacer grandes cosas en el bienestar de su familia y también de la sociedad. Así es que vamos a irnos a un corte y regresamos. No le cambie, seguiremos hablando acerca de este liderazgo oculto o esta influencia de la mujer en nuestras familias y en nuestro entorno. ¿Ok? Dios les bendiga, regresamos. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silencio. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silencio. Estamos de regreso en su programa Disfrutando el Matrimonio. Estamos hablando de la influencia de la mujer, tanto en el hogar, ¿verdad?, como en la familia, en la sociedad y en la nación. Hemos hablado, ¿verdad?, de Débora como profetisa, cómo Dios la levanta y ella, ¿verdad?, obedece al llamado de Dios. Y gracias a eso, ¿verdad?, no solamente ella era esposa, sino que también ella era juez y profetisa. Y gracias a eso Dios los libertó a todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, de mano del rey de Canaán llamado Javín, y los exterminaron. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo a través de esta flamante mujer, ¿verdad?, que le creyó a Dios. Liderado, todo un ejército liderado por una mujer, gracias a Dios. Y eso, pues podemos nosotros saber que Dios no hace excepción de personas. Dios puede usar a quien Él desee y quien se preste a hacerlo, Dios lo va a hacer. Entonces, vemos que aún en las circunstancias adversas, las mujeres podemos llevar a cabo grandes cosas, podemos cumplir el propósito de Dios, tanto en nuestro hogar como también en nuestra sociedad. Aquí vemos que la situación de Débora, todo estaba, es muy probable que haya habido también escasez económica. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas políticos, ¿okay?, de relaciones con las demás naciones, con los demás pueblos, cuando eran tomados o cuando se llevaban los botines, ¿ok? Entonces quiere decir que les robaban aún después de derrotarlos, y era muy probable que la nación estuviera pasando también por escasez económica, cuando hace falta el sustento y todo eso. Entonces, aún con todas esas adversidades, vemos una mujer que le cree a Dios, que se levanta y organiza a todo un ejército para que se presenten delante del enemigo, y vemos que trajeron la victoria, y sobre todo es el reconocimiento. Ella les dijo, pero sí te voy a decir algo, le dijo a Barak, no te llevarás la gloria tú ni tu ejército, porque en manos de una mujer Dios hará estas cosas, dará la victoria. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros nos levantamos, le creemos a Dios y ejercemos nuestro potencial y todo en lo que nosotros podemos influir para bien dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, las personas que nos rodean y también nuestra sociedad, Dios nos respalda, nos apoya y va con nosotros, ¿verdad? Así, una vez que ella luchó con el ejército de Israel en unidad, ¿verdad?, ellos consiguieron la victoria, y Dios, después de haberlos entregado en manos de Javín por 20 años en forma consecutiva, les da paz por 40 años. O sea, el doble. Vale la pena, ¿verdad?, luchar, creer y entender, ¿verdad?, que los planes de Dios son buenos, que los planes de Dios son los mejores para cada uno de nosotros, si le creemos. Así que la paz es muy importante en la familia, en la sociedad, y Dios quiere eso para nosotros, quiere lo mejor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que nosotros queremos, ¿verdad? Así es. Dios Así tiene es que planes. vemos que es un liderazgo, pero como ella estaba casada, ¿sí?,
si ella no hubiese sido sometida a su esposo, porque puedes llevar a cabo un liderazgo, Dios puede hacer grandes cosas por medio de nosotros como mujeres, pero una de las cosas que no podemos olvidar es uno de los papeles principales, uno de los roles principales que Dios nos ha dado, ¿verdad? El estar bien en nuestra casa, estar bien en nuestro hogar, cumplir la parte que nos toca ahí, para entonces poder salir y servir a los demás. Pero primero sabemos que es en casa. Si ella no se hubiese sometido a su esposo, no hubiese jugado el papel y el rol que le tocaba en casa, Dios no lo hubiese usado para libertar a una nación. Así es, nosotros tenemos que buscar estar en el orden que Él nos ha establecido. Y una vez que caminemos en ese orden, ella estaba sujeta como esposa, ella estaba obedeciendo en casa, pero cuando el varón está ausente, cuando el varón no quiere hacer algo por la situación que está a su alrededor, en este caso estaban siendo oprimidos, en este caso estaban siendo sojuzgados, ¿verdad? Les estaban robando las cosechas, estaban saqueando el vino, el aceite, el trigo, todo el sustento del enemigo, hasta que Dios ya la levanta a esta mujer, ¿verdad? Para hacerle bien, no solamente a su casa, no solamente a su comunidad, sino a toda la nación en general. Así que mujeres, ¿verdad? Que de las cuales podemos aprender, ¿verdad? Que tienen un valor importante y el ingrediente principal es la fe, es el creerle a Dios. Así que ella estaba en orden en su casa, Dios la levantó más allá de su casa y la estableció, ¿verdad? Ante una nación y la puso en un lugar especial. Así es. Quiero decirles algo a los varones que nos están viendo en este momento, que es muy probable que usted tenga en casa a una gran líder, a una gran mujer que Dios puede usar para servir, para libertar a mucha gente. Así es que no menosprecie lo que Dios ha dado a través de su esposa, de su cónyuge, valórela y deje que desarrolle todo ese potencial, así como vemos que este varón, que el esposo de Débora, no le impidió, no la frenó, sino dejó que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Así es que es muy probable que usted tenga un gran potencial ahí a un ladito de usted, que lo acompañe todos los días, pero a lo mejor no le ha permitido, ¿verdad?, que se desarrolle, que se desenvuelva y cuántas cosas pudiera lograr, ¿ok? Bueno. Y todo va a ser para bien, ¿verdad? No solamente, no tenemos que tener ese celo de que va a sobresalir, de que va a ser mejor, no. Hemos venido a complementarnos, hemos venido a ayudarnos mutuamente y si establecemos nuestra familia sobre bases sólidas, Dios nos va a llevar a niveles, ¿verdad?, más allá de nuestra casa, como lo hizo, ¿verdad?, con Débora. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente, ¿verdad?, que le crea, está buscando gente que haga su voluntad y nos despojemos de nuestros planes, que nos despojemos de lo que nosotros queremos, sino que le entreguemos a Él nuestra voluntad. Señor, ¿qué quieres? Ella recibía directamente la palabra de Dios. Ella llama a Barak, ¿verdad? No solamente venían a ella para juicio, ¿verdad?, para juzgar la causa de los problemas que se suscitaban en el pueblo, sino que también dijo, llama a Barak, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Ha llegado el día en que Dios nos da reposo de nuestros pendientes, de nuestros problemas. Decíamos que Israel en ese tiempo estaba enfrentando problemas religiosos, problemas sociales y problemas también de falta de identidad, de falta de dirección, y se necesitaba de un líder. El clamor del pueblo que Dios escuchó fue para levantar a esta mujer, fue para hacerles bien, y a la postre Dios los libertó, destruyeron a sus enemigos y tuvieron una paz por 40 años. Toda una generación. Así es. Bueno, y queremos decir que no es la única mujer que nos deja en la Escritura como ejemplo, que nosotros podemos seguir, podemos ver, y también pues nos debe también de ser de motivación a nosotras las mujeres. De ejemplo, exactamente. Otra de ellas viene siendo Esther. Esther, una mujer joven, ¿sí?, muy joven,
que a veces nosotros pensamos que necesitamos llegar a edades más avanzadas para tener más experiencia, para ser usadas por Dios o para hacer cosas grandes. No, no hay limitantes en la edad tampoco. Así como no hay limitantes en el sexo, Dios puede tomar a un varón y hacer grandes cosas a través de él, o puede tomar a una mujer. También en las edades no hay distinción. Así es que era una mujer joven que fue huérfana, tenía muchas cosas en contra, se pudiera decir, porque en sí las personas que se consideraban sabias en aquellos tiempos eran personas de edad avanzada, eran los ancianos los que daban el consejo, los que podían ser líderes y todo esto. Y vemos que aquí fue una mujer joven, ¿no? Una mujer joven que aparte de ser joven, pues era huérfana de padre y de madre. Entonces, cuando esto sucede, era el tiempo en que el rey de Persia, el rey Asuero, el rey Asuero, era este varón el que tenía como esposa a Vasti, pero Vasti había desobedecido un llamamiento de él, y por lo tanto lo que hizo es que llegaron a un acuerdo todo el reinado, los consejeros del rey le dicen, ¿sabes qué? Basti tiene que ser destituida, Basti tiene que salir del reinado porque no ha hecho como tú le mandaste decir, no le mandó pedir, no obedeció. Entonces, esto es de riesgo para todo el reinado. Si ella no obedeció, las demás mujeres del reino tampoco van a obedecer. Entonces, qué importante es que nosotros seamos obedientes para que así la gente que nos ve, nos rodea, podamos ser ejemplo para ellos, ¿no? Entonces, Basti fue destituida y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tipo certamen de belleza. Todas las mujeres del reino las mandaron llamar para que se presentaran delante del rey y pudiera él escoger entre ellas. Y entre ellas, pues la elegida de ellas fue Esther, ¿ok? Fue la mujer privilegiada de llegar a tener la corona en el reinado, de ser la esposa de este varón. Y fue un lugar de privilegio, pero también de gran responsabilidad. Así es. Se dice, ¿verdad?, que Esther era huérfana, fue adoptada por su primo, ¿verdad?, Mardoqueo. Así cuenta la historia. Aparte de ser huérfana, era ella judía de nacimiento, ¿verdad? Recordemos que el reinado del rey Asuero era en otro país, era en un país extranjero, ¿verdad? Y por lo tanto todo eso iba en contra, ¿verdad? Del pueblo, en contra de Esther. Y cuando ella llega al reinado, ¿verdad? Ella tiene una limitante. El primer ministro, la mano derecha del rey Asuero, odia a los judíos, a su raza, ¿verdad? A su pueblo. Y por lo tanto, él hace firmar al rey un edicto, ¿verdad?, del cual vamos a estar hablando ya una vez que regresemos, ¿verdad?, de esta otra pausa comercial, de este corte. Vamos a estar regresando y vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de la reina Esther, cómo ella influyó de una manera decisiva para preservar la vida de los judíos. Así que regresamos en su programa Disfrutando el Matrimonio. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silencio. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu... Bueno, pues estamos de regreso en su programa Disfrutando el Matrimonio. Qué bueno que usted ha decidido acompañarnos, ¿verdad? Estamos hablando de la influencia de la mujer no solamente en el hogar, ¿verdad?, en la familia, sino más allá. Hemos hablado de Débora y estamos hablando, ¿verdad?, de Esther, una mujer que era huérfana, judía de nacimiento, que estaba en el extranjero, pero Dios la había llevado a un certamen de belleza donde ella fue elegida reina, ¿verdad?, de ese país extranjero. Se convierte, como hoy día lo podemos decir, en la primera dama. Pero el haber llegado a este lugar tenía un propósito, ¿verdad? Su nación, el pueblo judío,
eh, estaba siendo perseguido, y persecución no para algo simultáneo, ¿cómo se puede decir? Temporal, sino para un exterminio definitivo. Así es. Se levantó el primer ministro de ese país, hizo verdad que el rey firmara un decreto para exterminar a los judíos, todos esos judíos que estaban distribuidos a lo largo del imperio, de ese imperio que era el más importante del mundo. Y pasa que estaba tan avanzado ya el proyecto, a punto de ejecutarse, cuando su tío Mardoqueo, que le había criado a Esther, le manda a decir: ¿sabes qué? Esto está ya próximo a explotar, estamos en peligro de muerte, todos los judíos, y recuerda que tú eres judía también. Y por lo tanto, ellos establecieron un plan, ¿verdad? Y donde ya una vez que el mensajero llega a Esther y le comenta, a ella le dice algo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y le dice... Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Fíjense nada más, aquí empieza el liderazgo de esta mujer, que había estado en el palacio, había estado en el mejor lugar, con las mejores atenciones y todo, pero en este momento es determinante lo que ella hace, ¿no? Aquí empieza su liderazgo. Les dice en el capítulo 4, verso 16, les dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, de noche y de día. Dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estaba decidida a interceder, ¿ok?, por su pueblo. Ella ya sabía de la ley que se había ejecutado en contra de su raza, ¿no?, de los judíos. Entonces sabía que iban a morir todos, y aunque ella estaba en el palacio, a ella no iban a llegar, pero esa protección que hay en nosotros las mujeres, que podemos salir no nada más de nuestro entorno familiar, sino que va más allá, ¿no? Ella dijo: si perezco, que perezco. O sea, si tengo que morir, ni modo. Pero dijo: no voy a permitir que al pueblo le pase esta injusticia, porque era injusto lo que iban a hacer en contra de ellos. Entonces, vemos que aquí empieza el liderazgo. Ella empieza a mandar las órdenes que se tenían que hacer, y una de las órdenes más importantes, no les pidió que se levantaran a pelear y a gobernar, o a pelear en contra de la nación, del imperio más que nada, sino les dijo hacer una pelea espiritual, que dijo: oren y ayunen y no coman nada, y todos los judíos. Y entonces dijo: háganlo esto por mí. ¿Por qué? Porque ella se iba a presentar delante del rey. Entonces vemos que aquí el liderazgo que ella realiza y ejecuta, más que nada, empieza por lo espiritual, empieza una búsqueda con Dios para entonces llevar a cabo los planes que ella tenía. Ya vemos que después de esto, ella logra hablar con el rey. Sabemos que cuando ella no era llamada para estar con el rey, ella podía morir con el solo hecho de presentarse delante de él sin haber sido llamada. ¿Sí? Es muy importante eso. Aún siendo ella la reina, si no era llamada, como bien dices, no se le permitía entrar a ver al rey, ¿verdad? Era un asunto de legalidad, y sin embargo ella no tenía el tiempo para esperar en qué momento iba a ser llamada por el rey. Por lo tanto, ella dice: yo voy a entrar a verlo, y si pierdo la vida, porque el rey tenía guardas, ¿verdad?, que no le permitían, aunque fuese la reina, ella no podía ir a ver al rey si no había sido previamente llamada. Y por lo tanto, ¿verdad?, dice: y si perezco, que perezca. Es, en otras palabras, si voy a morir, no importa. Exactamente. Entonces vemos que el final de esta historia es que ella convoca al rey a un banquete, y lo prepara, le sirve, y le dice que tenía algo que presentar. Después lo invita a otro banquete más. En el segundo banquete es cuando ya habla con él, y le dijo que ella estaba preocupada y que tenía temor porque su raza iba a ser exterminada, y él le dice: ¿por qué? Resulta que él no sabía que había firmado ese decreto en contra de los judíos, porque él no sabía que ella era judía.
Entonces ella se pone a interceder y él lo que le da, dice, bueno, un decreto ya no tiene revocación, ya no se puede revocar, pero lo que sí podemos hacer es otro decreto. Encima de eso diga que los judíos pueden defenderse. Por lo tanto, vemos que el término de esta historia es que el pueblo de Dios, que son los judíos, prevalecieron. Ellos mataron a todos los que iban en contra de ellos y ganaron esta gran batalla. Y vemos que el líder que lideró esta ejecución en contra de los judíos, o esta ley en contra de ellos, también murió. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí, aprender de esta historia, de esta gran mujer que se atrevió aún a pesar de su juventud, inexperiencia también, porque no fue criada en ese ambiente, ni bajo esas costumbres, ni nada, y sin embargo, aún en contra de todo eso, ella arrojó su propia vida para salvar a toda la nación. Entonces, tenía circunstancias adversas, ¿ok? Tenía muchas limitantes, y probablemente una de ellas podía ser la comodidad en la que se encontraba. Probablemente hay muchas mujeres que tienen un gran potencial, se encuentran en posiciones donde fueron puestas para servir y para influenciar sobre otras personas, y sin embargo la comodidad es otra de las cosas que puedes tener en contra. Te puedes acomodar y decir, bueno, yo estoy bien, no me interesa, ¿verdad?, la vida de los demás. Y sin embargo, ella, aunque tenía todo, podía permanecer toda la vida en el palacio, ¿sí? Lo dejó o lo hizo a un lado por arriesgar su vida, ¿sí? Y a ejecutar un liderazgo para salvar a una nación. Aprendemos, ¿verdad?, que Esther, siendo extranjera en un país, en un imperio, llegó a la posición más alta que una mujer pueda imaginar, ¿verdad? Pero esa posición, ese llegar ahí a ese lugar, tenía una grande responsabilidad, ¿verdad? Aún poder perder la vida, llegar a ser ejecutada, ¿verdad?, por interceder por su pueblo. Yo creo que Dios está detrás de su pueblo, está cuidándolo en todo tiempo, y ha llamado a hombres y mujeres, y en este caso ha llamado a mujeres, ¿verdad?, para preservar, para ser el instrumento que Él use. Ella, cuando se puso de acuerdo con Mardoqueo lideraba al exterior del palacio, ella lo hacía al interior del palacio, pero ella era el instrumento usado por Dios para llegar al rey y decir, ¿sabe qué? Hay algo injusto aquí en este complot que existe. Mi raza está en peligro de muerte y es por eso que yo estoy aquí. Y ella pudo ser escuchada, ella pudo ser el instrumento que usó Dios, ¿verdad?, para rescatar a su pueblo, para preservarlo a través de los siglos hasta hoy día como la nación más importante que existe sobre la faz de la tierra, gracias a esta mujer, Esther, y muchas otras, ¿verdad?, que en el pasado, como lo vimos, como Débora, ¿verdad?, que esa nación pudo haber desaparecido en aquel tiempo, pero Dios tiene esos planes perfectos. Dios está al pendiente, Él no duerme, Él está siempre buscando el bienestar de su pueblo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que hoy hemos aprendido de estas mujeres tan sabias, tan obedientes, mujeres de fe, que no solamente trascendieron en su familia, sino que lo hicieron en la sociedad y a través de una nación. Claro que sí. Y por ejemplo, ¿qué es lo que podemos aprender, aparte en este caso de Esther? Es que la posición que Dios nos permite a nosotros tener, el lugar donde Dios nos permite a veces estar, es bien importante que la consideremos para servir y para hacer bien a los demás. Desafortunadamente, hay muchas situaciones donde la posición que tenemos nos sirve para lastimar a los demás o para hacer daño a los demás porque tiene la influencia y está en una posición de mando. En ese momento las órdenes que ella daba eran respetadas. ¿Por qué? Porque era la esposa del rey, era la reina, y eso hacía, ¿verdad?, que ella tuviese gente que le obedeciera. Entonces, nosotros a veces tenemos posiciones donde Dios nos ha permitido estar, es para hacer bien a los demás, para servir a todos, ¿sí? Y sobre todo, ¿verdad?, es para hacer justicia, ¿sí? Seamos cuidadosas, mujeres,
de que la influencia que nosotros desarrollemos y ejerzamos, ya sea en el ámbito familiar o en nuestra sociedad, sea de bien. Tengamos cuidado, ¿sí?, de que usemos esta influencia para mal y para lastimar a otros cuando Dios nos los ha dado y esas capacidades que tenemos para influir. ¿Por qué? Porque probablemente a mi esposo yo no le voy a decir las órdenes, no le voy a dar las órdenes de las cosas que debe hacer, pero sí puedo influir dando mi opinión, dándole mis comentarios y mi punto de vista con respecto a las decisiones que se tomen en el hogar. Entonces, es muy importante, hay muchos casos que se han salvado gracias a la opinión y a la intervención de una mujer. Seamos esas mujeres que intervenimos para hacer bien y para hacer justicia en esta tierra y el tiempo que Dios nos permita vivir. Así es. Bueno, pues hemos aprendido en esta ocasión de estas dos grandes mujeres. Y recuerde, Dios nos puede usar así como estemos, así como somos, con todas nuestras limitantes, podemos ser usados por Dios. Hoy aprendimos de Débora, ¿verdad? Que siendo ella una mujer común y corriente, Dios la usó para libertar, ¿verdad?, de sus enemigos a toda la nación. Hoy hemos aprendido también de Esther, que a pesar de ser huérfana, a pesar de ser judía de nacimiento, a pesar de estar exiliada en el extranjero, Dios también la usó para que su pueblo hasta hoy día estuviera existiendo, porque Israel no puede desaparecer de esta tierra, porque Dios no lo va a permitir nunca. Así que mujeres, felicidades. Continuamos hablando de ustedes, honrándolas en este mes. Así es, Dios les bendiga, nos vemos a la próxima, qué bueno que estuvo con nosotros. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman.